Y ahí es donde entonces yo paso a Nelly, que trabaja principalmente todo el tema procesal y el litigio ambiental, ¿cierto? Y es si en medio de todas estas situaciones y todos estos casos de litigio que se han tenido, que tú conoces, en particular la contaminación de suelos, ¿no? ¿Tú sí ves hay una relación del derecho privado o no? ¿Qué pasa en esos casos ya desde la estrategia del litigio? No litigio estratégico, sino la estrategia del litigio. ¿Cómo lo ves tú? Los que llevamos ya un tiempo en el litigio y en litigio ambiental propiamente, creo que hemos tenido la oportunidad de ver toda la evolución. Si bien inicialmente los jueces, ante el desconocimiento y la novedad de llevar este tipo de controversias a instancias judiciales, las resolvían a partir de otras ramas del derecho, y bien sea el derecho societario o el derecho comercial o el derecho civil propiamente, no se metían o no entraban a estudiar por un desconocimiento del derecho ambiental y toda la reglamentación que esa tiene. Entonces vemos casos también de otros tipos de jueces que sí querían tener una labor mucho más activa de resolver de fondo los casos propiamente medioambientales, acudiendo desafortunadamente a principios, desconociendo de esta forma también lo que es el derecho ambiental y la reglamentación que tiene. Porque si bien tenemos unos principios, hay una reglamentación que no puede ser desconocida, so perjuicio pues de aplicar este tipo de principios. Me refiero, por ejemplo, al principio de precaución, que hemos tenido la oportunidad de ver toda una línea jurisprudencial en donde se han desarrollado cada uno de los elementos para que estos procedan. Sin embargo, en lo que ha venido pues avanzando en el tiempo, hemos podido ver cómo esos principios se van cada vez ampliando y usando casos que no corresponde y que no resulta procedente, en aras de tratar de intentar de llegar a una solución de un conflicto. Hoy en día vemos otra realidad, y es jueces que ya con el conocimiento y con cada vez un mayor número de este tipo de problemáticas se han ido educando, formando en este tipo de derecho, y han tenido unas decisiones de fondo con el conocimiento de lo que es propiamente la reglamentación. Desafortunadamente todavía hay una tendencia muy proteccionista, y es hoy todavía se sigue presentando el abuso de la figura del derecho, pues de los derechos ambientales, especialmente del principio de precaución, para garantizar derechos incluso a los recursos naturales que van so pena o en contraposición de lo que reglamenta propiamente la materia. Entonces, pues nosotros somos optimistas y esperamos que a largo plazo esto se siga evolucionando y siga habiendo un conocimiento y una formación de los jueces que tienen a cargo cada uno de estos conflictos para llegar a soluciones que en derecho correspondan, y no solamente a partir de principios ambientales como lo vienen haciendo hoy en día. Sí, es verdad. El tema ambiental genera lo que yo llamo una angustia existencial, aunque puede ser una redundante. Entonces, hay angustia, la gente se preocupa que el mundo se va a acabar y no, todas estas cosas. Pero la verdad que eso se refleja también a veces en los procesos, en los fallos, ¿no? Sin embargo, últimamente sí eso se ha decantado y vemos cómo la Corte Suprema, que a mi juicio ha entendido mucho mejor que el Consejo de Estado el concepto del daño ambiental, eso que llamaban antes daño ambiental puro, la Corte ha dicho claramente, y en un fallo de junio tal vez del año pasado dijo, mire, eso es daño, un daño al patrimonio de una persona, que tiene origen en un daño ambiental puede ser, pero eso es daño, y ya hay casos que se están, digámoslo, orientando ahí. Ahora, el litigio naturalmente, como esa tutela, de hecho ese fallo es producto de una tutela que dijo que la sana crítica tenía que tener en cuenta la protección del medio ambiente, lo cual me parece a mí, digámoslo, muy de avanzada, porque Colombia es un país muy avanzado en el derecho y en el derecho ambiental, no solo en el derecho ambiental, en las garantías constitucionales que tanto molestan a algunos. Colombia es un país tremendamente avanzado y es vanguardia no solo en América, sino en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí vamos poco a poco y vendrá después otros temas, vendrán los temas de carbono, de los contratos, del incumplimiento, de obligaciones, y ahí paso a Alexander, y es como usted que es el responsable y el coordinador acá de todos estos temas de debidas diligencias, ¿no? Debidas diligencias que hay varias corrientes, ¿no? Algunos que consideran que el derecho ambiental es solo de papeles y de oficina, que ya no se necesita ir a visitar el sitio, ni para qué uno se mira eso, porque eso no tiene nada que ver, que lo que a uno le interesa es eso, ¿cierto? Pero algunos
que creemos en que eso es otro aspecto, y sobre todo porque en una debida diligencia, y nosotros desde una firma de abogados, tenemos una responsabilidad enorme en las debidas diligencias, ¿no? Que trascienden el simple papelito, ¿no? Permiso, check. Licencia, check. Consulta, check, ¿no? Entonces, ¿cómo ve todos esos temas, Alex, ya cuando toda esa responsabilidad del cumplimiento ambiental se vaya a incluir en el respectivo contrato, ¿cierto? Que va a culminar esa debida diligencia, y más hoy en día donde ya se tiene que ver también el tema de los derechos humanos, ¿no? Que en otras partes es muy importante, aquí todavía estamos un poquitico prácticamente en cero sobre el tema, en este tema, aspecto de los debidas diligencias. Bueno, digamos sí, en efecto existen diferentes tipos de debidas diligencias, muchas, como usted lo menciona, y de acuerdo o dependiendo de las circunstancias, inclusive son dadas o son generadas a partir de una revisión documental, ¿sí? Se basan en una revisión documental. ¿Qué ocurre? Sí, definitivamente estoy de acuerdo, hay unos efectos y hay una responsabilidad ahí en donde la misma firma, el mismo abogado e inclusive el cliente puede resultar en, digamos, en unos riesgos tanto legales como en un tema de costos. Creo que ahí es importante mencionar también ese tema. Digamos, el propósito de una buena debida diligencia, por lo que también hemos podido ver a lo largo de algunos años, es justamente tomar una decisión de negocio en algunos casos, adquirir un proyecto. Entonces, creo que sí es muy importante tener en cuenta, uno, el tipo de proyecto que existe, ¿sí? Habrá algún tipo de proyecto en el cual sea necesaria una visita de campo. El ideal de una debida diligencia es poder tener efectivamente una verificación de primera mano de los riesgos ambientales que se pueden derivar, ¿sí? Entonces, digamos, la idea de poder tener una debida diligencia con una revisión documental, inclusive no necesariamente en un data room, en la misma autoridad ambiental, ¿sí? Acudir directamente a la autoridad ambiental en donde se surte o se lleva el expediente, puede ver y puede identificar esos riesgos que son justamente los que se buscan evitar cuando se hace una debida diligencia. Entonces creo que sí es muy importante, digamos, limitar el alcance de las debidas diligencias o determinar mejor, de acuerdo al proyecto, de acuerdo al tipo de debida diligencia que se quiere llevar a cabo o adelantar una debida diligencia adecuada. Y esto implica evitar para un cliente riesgos que desde el punto de vista ambiental es importante tener en cuenta que muchas veces las materialidades dentro de un contexto de debida diligencia no se pueden identificar a hoy o en 10 años o en 5 años o en un año. Eso es muy relativo en aspectos ambientales. Entonces creo que una buena debida diligencia, trascender un poco el tema documental, insisto, de acuerdo también al tipo de proyecto, un poco lo que María Daniela incluso decía ahorita de los temas de los mal llamados bonos y todo esto, hasta jurídicamente en una debida diligencia entraría a analizarse esa problemática, qué tan viable es el proyecto. Yo le debería decir al cliente, oiga, pues los papeles, los documentos, los permisos están bien, pero resulta que jurídicamente tenemos un reproche o tenemos una inquietud o tenemos nuestras reservas para la legalidad de ese proyecto. Esto a futuro puede derivar ¿en qué? En que vamos a evitar que un cliente llegue a conflictos o a litigios, ¿sí? Como litigios ambientales, litigios contractuales. Entonces creo que un poco lo que se busca y el ideal de una debida diligencia adecuada es poder identificar esos riesgos para que a futuro el cliente, digamos, evite o para evitarle al cliente mejor que se consuman riesgos de orden legal ambiental, de orden incluso legal penal, ¿sí? Pero también un tema de costos, que a veces, de pronto a veces por temas de costos o querer o evitar los temas ambientales por temas de costos, pues claramente puede llegar a ser
mucho peor a veces la materialización de un riesgo en materia ambiental, porque puede resultar en multas, en suspensión del proyecto e incluso en temas de reparaciones y compensaciones ambientales. Sí, en efecto, este tema de las debidas diligencias que a veces se pasa muy a la ligera, en el tema del derecho ambiental hay que precisar algunas cosas, y es, ¿qué pasa con la responsabilidad de una firma si en un futuro llegase a haber un litigio entre dos partes que hicieron una debida, cada uno hizo su debida diligencia, y le da al juez por pedir como prueba la debida diligencia para verificar si la parte que está alegando la falla, en fin, el tema, actuó diligentemente en los términos del Código Civil? ¿Ya? Entonces, encuentra con que era una diligencia, check, 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 y entonces el juez dice, pero eso no es nada, usted no fue diligente, y su asesor no fue diligente, y pierde el pleito. Seguramente podría repetir contra la firma. O hubo otro caso que hace algunos años algún colega, amigo, llegaba y me decía, no, pero es que eso de la licencia ambiental, eso no tiene. Le dije, no, es que si no tiene licencia ambiental, a mi juicio no puede haber transacción. ¿Cómo que no? Pero eso, ¿cómo se materializa eso? Le dije, pues en el proyecto, no va a haber proyecto. ¿Cuánto vale el proyecto? Eso es lo que se materializa. Él decía, no, pero es que igual va a obtener la licencia ambiental, entonces sería lo que cuesta la licencia ambiental. Pues afortunadamente era colega y amigo y no, porque me pareció primero que desconocía totalmente el derecho ambiental, peor aún negaba el derecho ambiental, un poco también como, ¿no?, carente de visión, porque realmente es que no va a obtener la licencia ambiental necesariamente. ¿Qué pasa si no la obtiene? ¿O qué pasa si la obtiene y decretan la nulidad de la licencia ambiental? ¿No? Entonces se queda sin proyecto. Entonces, la materialización era eso, estuvimos hablando, discutiendo, pues obviamente muy amigablemente, éramos buenos amigos, pero realmente creo que estaba un poquito desenfocado del tema justamente por eso. Pero bueno, este tema del derecho ambiental corporativo daría para mucho, ¿cierto? Y lo que es verdad y lo que uno lee a veces es que van cambiando los paradigmas del derecho. El mundo está en una constante transformación y el derecho se está transformando a todo nivel. El derecho está enfrentando hoy unos retos que tal vez se enfrentaron en el siglo XIX, el derecho, ¿cierto? Incluso mayor hoy que antes, porque va mucho más rápido la evolución de las sociedades, ¿no? Entonces, el derecho ambiental ahí tiene un papel importante. Y si el derecho ambiental se queda en el mero legislación ambiental, en el mero activismo, tiende a desaparecer, como ya pasó con el derecho agrario, que hoy en día, frente a la crisis agraria que vive, por lo menos en Colombia, ¿cierto? Esto pues está resurgiendo, el derecho que llaman hoy de tierras, antes se llamaba derecho agrario, hoy llaman derecho de tierras, está, ¿no?, surgiendo nuevamente. Yo creo que el derecho ambiental tiene que cuidarse mucho de buscar, digámoslo, permear otros derechos, pero también dejarse permear de otros derechos, porque si no lo hace, pues se queda en la legislación ambiental y eso no es lo importante. Creo que esos son los retos que hay, creo que son los retos que tenemos los abogados que trabajamos en este tema, sí, con todas las diversas visiones que se puedan tener. Y yo le agradezco al equipo, sé que están acá gastando tiempo, ¿no?, de su trabajo, pero de todas maneras les agradezco porque creo que los frutos como los del derecho ambiental se podrán ver en un futuro. Muchas gracias.